Bienvenido a un episodio donde hablaremos sobre el Imperio Romano y la expansión de su lengua, el latín. La historia del Imperio Romano y la expansión de su lengua, el latín, nos sumerge en un fascinante viaje a través de los siglos, explorando desde los modestos inicios de Roma en la península itálica hasta su transformación en una de las mayores potencias de la antigüedad. Este imperio dejó una huella imborrable tanto en la historia como en la evolución del latín como lengua dominante. Este episodio estaremos dividiendo en varias sesiones. Los inicios modestos. En el siglo VIII a.C., Roma era poco más que una aldea en la península itálica. Su lengua, aún en desarrollo, comenzaba a forjar las bases del latín. A medida que Roma se expandía, el latín crecía con ella, fusionándose con la influencia de las tribus vecinas. Las guerras púnicas. En el siglo III a.C. marcó un hito crucial con las guerras púnicas contra Cartago. La victoria romana no solo consolidó su dominio en el Mediterráneo, sino que también llevó al latín a tierras lejanas, estableciéndose como un vehículo lingüístico en expansión. La conquista de Grecia. La victoria sobre los griegos en el siglo II a.C. no solo amplió los dominios romanos, sino que también enriqueció el latín. La asimilación de la cultura griega introdujo nuevos términos y expresiones, profundizando la complejidad de la lengua. Paz romana y unificación lingüística. El inicio de la paz romana en el 27 a.C. proporcionó un periodo de estabilidad que permitió la consolidación del latín como lengua oficial del imperio. Esta unificación lingüística facilitó la comunicación y el intercambio cultural en un imperio diverso. La influencia del latín en Europa. La expansión territorial romana llevó consigo el latín, convirtiéndose en la lengua franca de la Europa medieval, utilizado en la iglesia, la educación y la administración. El latín tejía una red que unificaba a las diversas regiones del continente. Declive del imperio y dispersión del latín. Con las invasiones bárbaras y la caída del imperio en el siglo V, el latín experimentó un proceso de diversificación. Se fragmentó en las lenguas romances como el francés, español, italiano, portugués y rumano, que llevarían consigo las raíces del latín a nuevas tierras. El latín en la iglesia. La Edad Media vio al latín convertirse en la lengua de la liturgia cristiana. Su papel en la iglesia contribuyó a la preservación y difusión del latín en un contexto religioso, influyendo en la expresión espiritual de millones de personas. El Renacimiento y la revitalización del latín. Con el Renacimiento, la descubierta admiración por las obras clásicas romanas revitalizó el interés en el latín. Esta época fue testigo de un renacer del idioma, influyendo en el pensamiento, la literatura y la educación de la época. Latín en la ciencia y la medicina. Hasta el siglo XVIII, el latín mantenía su relevancia como lengua científica y médica. La comunicación académica se realizaba predominantemente en latín, consolidando su papel como vehículo del conocimiento en Europa. El latín en el derecho.
El sistema legal romano dejó un legado duradero, influyendo en la creación de códigos legales en Europa. El latín se convirtió en el lenguaje de la jurisprudencia, marcando la esencia de los principios legales occidentales. La persistencia del latín en la educación. Hasta el siglo XIX, el latín mantenía su prominencia en la educación europea. El estudio de las obras clásicas en su idioma original era considerado esencial para la formación intelectual, creando una conexión profunda con la cultura y la filosofía romana. Latín en la literatura. Las obras literarias en latín, desde los poemas épicos de Virgilio hasta las reflexiones filosóficas de Cicerón, formaron la columna vertebral de la literatura clásica. Su influencia se extendió más allá de las fronteras romanas, moldeando la narrativa literaria durante siglos. La influencia del latín en el inglés. La conquista normanda y la presencia eclesiástica llevaron consigo una marcada influencia del latín en el inglés. Muchas de las palabras y estructuras lingüísticas en inglés contemporáneo tienen sus raíces en este antiguo idioma. El latín en la actualidad, aunque ya no es hablado en el sentido convencional, el latín mantiene su presencia en la terminología científica, médica y legal. Este legado léxico persiste como un recordatorio tangible de la influencia duradera del latín en el mundo moderno. Descubrimientos arqueológicos y el latín escrito. La arqueología sigue desenterrando inscripciones y documentos antiguos, revelando detalles sobre el uso cotidiano del latín en la vida de los romanos. Estos hallazgos proporcionan una ventana única hacia la cultura y las interacciones diarias de la antigua Roma. El latín como lengua muerta. A pesar de ser considerado una lengua muerta, el latín persiste en su estudio y aprecio por lingüistas y entusiastas de la historia. Su estatus como lengua clásica sigue atrayendo a aquellos que buscan entender las raíces de la civilización occidental. El latín en el cine y la cultura popular. Las referencias al latín siguen siendo prominentes en películas, libros y otros medios de comunicaciones. Esta presencia en la cultura popular demuestra la perdurable influencia del latín, incluso en contextos contemporáneos. Desarrollos recientes en la investigación lingüística del latín. La lingüística moderna continúa explorando las raíces y la evolución del latín. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre aspectos previamente desconocidos, profundizando nuestra comprensión de este antiguo idioma. Proyectos de revitalización del latín. En un esfuerzo por mantener viva la conexión con el pasado, algunos proyectos contemporáneos buscan revitalizar el estudio del latín en escuelas y comunidades. Reconocen su valor histórico y cultural, fomentando un renovado interés en esta lengua clásica. La historia del latín es un testimonio asombroso de la influencia duradera de un idioma a lo largo del tiempo. Desde su humilde comienzo hasta su impacto en la actualidad, el latín ha dejado una huella imborrable en la historia, la cultura y las lenguas del mundo. Su estudio y comprensión nos conectan con las raíces fundamentales de la civilización occidental, recordándonos la importancia de preservar y aprender de nuestras lenguas
ancestrales para forjar un puente entre el pasado y el presente. Y así terminamos este episodio. Hasta la próxima.